Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio, el podcast Mente de Inversionista, que nos dimos cuenta existía una oportunidad de entregarle más contenido de calidad relacionado a todas las personas que trabajan en el mundo de las inversiones, muchos de nuestros partners, muchas de las personas con las cuales día a día conversamos con ellos y a veces no queda tan claro que nosotros sabemos toda esta información y la queremos transmitir, la queremos compartir con ustedes. Así que poder tener este espacio de conversación tanto en nuestro canal de YouTube como también en Spotify, que queremos subir este contenido. Estamos en esta oportunidad dándoles la bienvenida Sergio Tricio, socio fundador de Patrimor, gerente general, y Fernando Sleve, socio y gerente de inversión y planificación financiera. Así que vamos a hoy día, en esta oportunidad, explicarle un poquito de qué va a ser, de qué se va a tratar este podcast y de esa forma que nos puedan conocer un poquito más, que sepan más o menos qué cosas les vamos a estar comentando de cada uno de nuestros entrevistados y hacer un doble clic, creo yo, en esta mente inversionista. ¿Qué va a ser personas que trabajan en la industria? En el futuro puede ser algún cliente, inversionistas propiamente tal. Como tal. Así que tenemos harta idea, vamos a ir mejorando sin duda de ahora en adelante. Me van a ver en los primeros capítulos con la misma camisa y es porque, como vivo en Pucón, viajo no tanto a Santiago, así que vamos a hacer episodios grabados durante una misma jornada y lo vamos lanzando semanalmente. Bien, parto yo, Fernando, preguntándote un poco la lógica de lo que va a ser estas conversaciones. Tú vas a ser mi primer entrevistado, y yo el primero tuyo. ¿Qué te trajo al mundo de la inversión? ¿Por qué llegaste a esta locura de la finanza e inversión? ¿Qué te llamó la atención? Es buena pregunta y de hecho hace poco me la repitieron muchas veces. Antes no la tenía como muy seteada, no lo había pensado mucho, pero lo primero es una conexión como más familiar. Como que mi historia es como bien parecido al padre rico, padre pobre, en el sentido de que por el lado de mis papás, 100% profesionales, los dos son, no son doctores, pero son profesores de universidad, bioquímicos los dos, gran trayectoria en la parte de educación, que nunca se colgaron de las lucas, por supuesto. Muy exitoso en el mundo profesional. Muy exitoso en el mundo profesional, pero en ese lado de la ciencia. Ah. Y por el otro lado, la historia por el lado de mi mamá es también profesional. O sea, mi abuelo por el lado de mi mamá es médico, que se dedicó también al mundo, si bien era médico, se dedicó al mundo de la academia a estudiar y enseñar bioquímica, que en ese tiempo no existía bioquímica como carrera. Entonces también fue siempre, por ende en la familia siempre existió ese nicho como de universidad o de aprendizaje de academia. Y por el otro lado, por el lado de mi papá, inmigrante, ¿cierto? Que finalmente mi abuelo se dedicó a criar a la familia, a tener empresa, ¿cierto? Árabe, por ende tenía, ¿cierto? Empresas de manufactura, etc. Y muy ligado al mundo de los negocios. Y ahí uno va haciendo como los primeros matches que quizás uno no conscientemente dice voy a tomar esta decisión de estudiar comercial por mi abuelo, porque no fue así, ¿cierto? Pero empieza uno a entender que cuando chico iba viendo, ¿cierto? Pequeñas historias o anécdotas o ir a la fábrica y que te van quedando en la cabeza y realmente uno va tomando sus decisiones sin darse cuenta, pero después cuando ya llega uno a un punto empieza a mirar para atrás y dice, esto me suena que también quizás lo hice inconscientemente por esto. Entonces, primero por el lado profesional, me gusta estudiar mucho, antes nada, o sea, en el colegio eras yo también. Cero a la izquierda, no sé si cero a la izquierda, pero no estudiaba nada. No había algo que te llamara la atención. No me llamaba nada la atención, entonces obviamente no tenía rendimientos buenos en el colegio, hasta pensaba que uno pensaba, chuta, soy tonto, porque los profesores también no se dedicaban mucho a sacar el mejor de ti, era uno más del colegio, y te sacáis malas notas, entonces le falla el cráneo. Pero después cuando uno empezó a pillar motivación, empezó como a toda la metodología que indirecta o directamente te enseñaron en la casa, chuta, aplicarla y en verdad dio fruto. Y por el lado de los negocios o de las inversiones, como el primer como tacto, por así decirlo, a la inversión, fue un profesor de historia que como en primero medio, o sea, cuando uno tiene 13 años, creo, 14 años, 14. Había un concurso en la Bolsa de Santiago que invitaban a muchos colegios. Entonces a mí me dijo que se interesaba y dije yo, y ahí empecé a comprar acciones online, obviamente, con plata falsa. Y ahí empecé a comprar Soki, Copec, estudiar, y empecé a decir, esta cuestión es súper entretenida. Y ya después en la universidad fue lo único que me gustó más, fue la parte financiera.
Ah, perfecto. Pero de bien chico entonces, 14 años ya el curso, porque yo el concurso de la bolsa lo conocí ya en la universidad. Y de hecho, siempre cuando yo me tocaba en mi trabajo anterior entrevistar gente, un check importante era los que en sus etapas iniciales habían jugado en el concurso de la bolsa. Súper importante porque ahí muestra el interés. Así Sí. que no me acuerdo si cuando te entrevisté te pregunté. No, yo creo que no lo hablamos. Oye, y después el paso a Europa, el paso a estudiar en Europa. Cuenta ahí un poco, no sé si hay alguna conexión también y cómo viene esa experiencia para el aterrizaje nuevamente en Chile. No me acuerdo qué fue el gatillante de por qué me fui. Bueno, yo estuve en la Universidad Austral, soy de Valdivia. Y en la Universidad Austral tenía, con muchas universidades, no solamente a la que me fui, como tratados de doble titulación. Por ende, uno estudiaba la mitad de la carrera en Chile y después se iba a terminar la otra mitad de la carrera, eso son 5 años, no es mitad y mitad, pero más o menos lo mismo. Y terminaba la carrera allá y se sacaba el doble título y uno aprovechaba a hacer una especialización. ¿Por qué me fui a Alemania? No me acuerdo exactamente, entre amigos, tradición valdiviana. Yo no estudié en el alemán, pero estudié en un colegio que era que te enseñaban inglés, nada de alemán. ¿La cerveza jugó algún rol? Por supuesto. Yo soy bombero y es una compañía alemana, entonces Bien. también hay cosas como más ahí personales que quizás fueron influyendo. Y dentro de cuando llegué a Alemania, como dan a elegir los ramos para especializarte, como son los últimos años, Claro. yo tontamente elegí solamente los de finanzas. No tontamente porque era lo más difícil, todos me decían, ¿para qué tomar esas cuestiones? Ok. Y yo decía, "Oh, Es lo que te bueno, gustaba. me lo he hecho más, porque el peor de los casos. Que fue bien tonto, porque finalmente si me los echaba tenía que volverme a Chile, o sea, era un poco arriesgado y no sabía alemán. Ah, bien. Y los únicos ramos que eran en alemán, 100%, eran los especializados en finanzas, que no tenía ahí la clases en inglés y alemán. Entonces me metí en un cacho gratis, que después igual salí jugando, pero no. ¿Y por qué fue ese gatillante? Como que dentro de la carrera lo único que se me hizo fácil y que me gustaba mucho, era lo que finalmente uno empezaba como a decir, me apasiona, es los números, las finanzas, los negocios, toda la historia que hay por detrás. Una de las cosas que me fui dando cuenta de chico es que o sea, no de chico, más de grande, es que me gusta mucho la historia y los negocios son una historia y el mercado financiero es una historia que constantemente se está desarrollando. Las noticias, cómo va cambiando los ánimos. Después también me fui dando cuenta ya en Alemania que me gustaba la psicología, que antes, justamente cuando uno parte la carrera, como tenéis los primeros ramos, dice, y tenía psicología, y dije, ¿para qué quiero esta cuestión? No sirve nada. O también te enseñaban historia económica, ¿para qué quiero esta cuestión? No sirve nada. Y después dice, oye, pero es súper entretenido esta cuestión. Y es como, eso lo hace un mundo cambiante y entretenido. Eso fue, yo creo, el primer proxy. Y el segundo proxy fue ya cuando metí plata real. Invertir. Eso fue también en Alemania, que tiré unas chauchas y sentía esa como, que va a sonar chistoso, pero es como adrenalina. Las primeras veces que invertí sentía la misma adrenalina que cuando iba a apagar un incendio. Ah, wow. O sea, cuando uno se sube, pone el traje de bombero, sale en el carro bombero y estáis con el corazón a 200 por hora, sentía la misma sensación y dije, wow, esta cuestión es un poco adictiva, también tiene un sentido adictivo en el sentido de que cumplía la misma funcionalidad de adicción en ese goce de profesionalizarse y empezar todo un trabajo que era muy parecido a lo que fue vida bombero. Yo entré como a los bomberos como a los 12 años y ahí uno tiene que hacer cursos, estudiar todos los días, levantarse a hacer ejercicio, hacer guardias de noche, salir a los llamados a cualquier hora, estar muy activo, muy atento porque no te cambian las variables y tenés que actuar de alguna forma. Corres riesgo, corres con vidas, estáis finalmente atendiendo vidas porque tenés que rescatarlas. Y encontraba que esto era desde la casa tener algo igual. Tenías que levantar temprano, claro. Había que ser muy responsable, había que ser ordenado en el trabajo, disciplinado, y calzaba con todo lo que había estudiado. Entonces también fue como los dos mundos, que eran mis estudios, lo que me gustaba, conectado con mi hobby, que es bombero, se calzaban en un rango que era finanzas. Mira, interesante. Y la llegada a Chile, yo recuerdo que estabas entre un par de empresas financieras. ¿Era ese el foco naturalmente? Sí, era el foco. De hecho,
una de las cosas de por qué volvía a Chile era porque en Europa era imposible trabajar en inversiones sin una red de contacto. Entonces en Alemania traté millones de veces negativo. Me fui a España y trabajé en una financiera, que es una sucursal es un banco que es una subsidiaria del holding de Mercedes-Benz, que es Daimler. Y ahí me iba a quedar trabajando, de hecho. Y factores aleatorios, entre cuestiones migratorias, la visa que no me la daban y que tontero. Terminé en Chile porque me chateé del proceso, ya estaba chato de estar pateando cada 6 meses que no me daban la visa y ya dije, no sé qué. No. Y ahí volví a Chile y dije, ¿sabes qué? Me quiero tratar lo que estaba buscando en Europa, buscarlo en Chile y ahí justamente nos conocimos. Perfecto, y ahí parte toda la historia junto a Rubix en ese tiempo, Patrimonio ahora y posteriormente ya como socio también de la empresa. Oye, Fernando, no sé, pues, vamos a las preguntas más de lo que ha pasado posteriormente, que les vamos a hacer esta pregunta a muchos de nuestros entrevistados. Grandes aciertos, grandes errores en el mundo de las inversiones. Claro. Yo creo que la peor decisión financiera que he tomado en mi vida, pero que al mismo tiempo es buena, pero, o sea, buena en el sentido de que después uno saca aprendizaje, pero fue pésima, fue cuando finalmente empezamos a trabajar, tú me presentaste en ese minuto Capitaria, era, que sigue siendo Capitaria, los contratos por diferencia y todo el mundo. Entonces estaba el boom del Bitcoin, que había sido el 2017, cuando subía volatilidad extrema, y yo al no tener certezas muy buenas del nivel de apalancamiento, calculé muy mal el apalancamiento de una posición en Bitcoin y perdí como 3 millones de pesos así. Fueron mis 3 millones de pesos recién trabajando, o sea, era mucha plata para mí en ese tiempo. Durísimo. Haber perdido en 5 segundos. Ah, wow. Entonces, ¿por qué fue? Porque puse mal el numerito de la plataforma. Entonces, por ese motivo, lamentablemente tenía la razón yo en mi análisis de que iba a bajar. Claro. Pero había tanta volatilidad que una bajada que iba ganando alrededor de también 2 millones de pesos, pero ese pullback, o esa vuelta, con tanta volatilidad, que no se mueve un pullback de un 1%, sino un 10% de pullback y después vuelve a bajar, me sacó, pero cresta y media y para afuera. Y dije, chuta, esta cuestión es rock and roll y me dolió mucho. O sea, tampoco le tomé el peso, pero fue como, oye, esta cuestión no es fácil. Y ahí uno también queda con ese bichito en la cabeza y ya nunca más uno hace ese tipo de tonteras. O sea, ni siquiera es una tontera, fue que metí mal el lote en este caso. Y, que al final igual y la dejé correr porque dije, bueno, ya, total, no pasa nada, tampoco es tan terrible. Pero no considerar bien los riesgos que implica tomar una posición de ese estilo. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje de eso? Claro. Y ahí viene, yo creo, la oportunidad de aprender de eso y después de otras posiciones de ganadas y perdidas, pero fueron mucho más chicas que lo mismo. Es poder entender que el dinero fácil no existe. La mayoría de la gente no está preparada a ese nivel de riesgo. O sea, aunque uno se dedique a eso, es muy difícil. Y ahí viene lo importante de tratar de tener, el que se quiere dedicar obviamente al trading, tener planes, ser consciente, estar muy fit en el día, tener un proceso, seguir una hoja de ruta y no salirse de ella y tener esa convicción de largo plazo. Que eso después automáticamente cuando uno lo baja, porque cuando uno pasa eso, me leí como 200 libros de trading, obviamente, para tratar de solucionar el problema. Y ahí obviamente no solucionarlo, sino tratar de darle la vuelta de cómo ser mejor finalmente. Y eso terminó conectándose también con el día a día de cualquier cliente o las finanzas de uno mismo, que no, obviamente otras escalas de volatilidad y retorno, pero da lo mismo, es el mismo fin, que es, no hay inversión fácil, es una hoja de ruta, uno tiene que estar planificado y lograr eso y no olvidarse de ese esquema. Y siempre revaluarlo. Y cuando uno está tentado a salirse, tratar de poner paños fríos para entender por qué quiero salirme. Uno de repente es inconsciente. Pasando al mundo financiero, uno está al mundo personal, perdón, está tan inmerso en mensajes externos que uno se tienta a comprar un auto, cambiarlo. ¿Para qué quiero cambiar un auto? O comprarme una bicicleta.
salir de viaje súper guau, siendo que puedo salir de viaje a la esquina. Te influye tanto en el día a día que uno automáticamente se acuesta en la noche con el mensaje que no fue gracias a tu raciocinio, sino fue porque el entorno te lo contaminó de cierta manera. y pasó a tu cabeza a ser una decisión tuya, siendo que en verdad nunca fue tuya. Y eso, darse cuenta, es muy difícil, y yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que se va totalmente a otra línea, pero es así. O sea, uno toma decisiones en el día a día sin ser consciente y las toma en un 90% siendo supuestamente consciente, pero finalmente está siendo inconsciente en lo que está tomando como decisión. Yo creo que hay otro mensaje o experiencia positiva de eso que te ocurrió, que es que perdiste harta plata rápido, joven. Y También. eso te da, creo yo, a mí me pasó también, dos enseñanzas. Una es que el riesgo uno lo percibe de manera diferente de cara al futuro, porque eso es full riesgo, y por lo tanto cuando uno invierte en acciones es como un chiste, que caiga en la bolsa un 20, un 30%, Claro. porque uno convive con eso mucho mejor. Y lo otro es tomarle respeto, tomarle un cierto temor a las decisiones que uno toma, porque si a ti te va bien al inicio, es más fácil que después te creas el cuento que eres tú bueno, y muchas Claro. veces no es que tú eres bueno, sino que tuviste suerte. Lo vamos a ver en un capítulo posterior. Exactamente. y también creo que es importante como mensaje, como enseñanza, el hecho de que esto es un proceso, es de largo aliento, uno va aprendiendo con el paso del tiempo, y eso también es muy diferente a tener esos grandes movimientos de corto plazo. La otra pregunta pendiente, y ya nos queda poco, es solamente un capítulo introductorio. Mayor acierto. Yo diría que son dos, y para obviamente poner el grado de entretenido, que también nace del más mal acierto, nace el buen acierto. Que el buen acierto, el primero fue la inversión inmobiliaria, que me vicié tanto con el apalancamiento de tratar de entenderlo al tope para no fregarla de nuevo. Y obviamente después seguí haciendo trading, y sigo haciendo trading, pero vi en la inversión inmobiliaria la misma lógica que el apalancamiento en acciones, en divisas, etc. Lo vi en inversión inmobiliaria con un nivel de riesgo ínfimo. Claro. Finalmente, si uno compraba una acción por 3 veces, acá uno podía comprar un departamento por 3 veces, o por 10 veces, o por 5 veces, y obtener ese retorno en un periodo corto mucho, o sea, en un periodo de tiempo más largo. Pero vi esa lógica en el mundo inmobiliario, y por ende me apalanqué mucho en el mundo inmobiliario en esos minutos, y eso me hizo en temprana edad poder crear muy rápido patrimonio, que si no hubiera sido imposible hacerlo. Voy a hacer aquí una pausa. Trading, nos encanta a nosotros todo el trading, pero no lo sugerimos prácticamente a ningún cliente. Nadie. ¿Y por qué? Porque es algo muy personal, de extremadamente mucho riesgo, y algo que somos muy cuidadosos de no llevar a ese mundo a personas que no tienen los conocimientos y no tienen el mismo perfil de riesgo que uno. Pero igual, de todas formas, vamos a hablar de esto en el futuro, y, Sí. y lo hemos comentado. Tenemos cursos de análisis técnico en la plataforma, entonces son temas que igual no le hemos dado quizás tanta profundidad. Creemos que hay que hablarlo, pero es para un cierto tipo de público nomás, y hay que tomárselo con mucho cuidado. Pero hago ese warning, digamos. Sí, es que es un warning muy bueno, porque finalmente uno trata obviamente de abarcar y poder enseñar, y también tratar con los clientes todo ámbito financiero, pero el trading tiene la particularidad que es como... Yo diría que quizás como la Fórmula 1. Esto es como lo típico cuando uno ve cosas hace poco, las trata de conectar con eso. Pero como estoy viendo la serie de Fórmula 1, lo conecto con eso. Todos saben manejar, ¿cierto? Sí. Pero a cualquier persona que le pase un Fórmula 1 no la va a manejar ni por si acaso. Exacto. Y el trading, yo creo que pasa algo muy parecido. O sea, cualquier persona podría hacer trading. Si técnicamente es comprar y vender. Ahora, poder hacer una estrategia que sea consistente en el tiempo y autoconocerse y tener las experiencias, chocar, etc., es para él, como en Fórmula 1 son 20 corredores y no hay más. Claro. En el mundo también son contados no con la mano, obviamente hay muchos, pero son muy poquitos. Muy poquito. Porque es como ser un Messi, o ser un gallo de Fórmula 1, o ser un basquetbolista, es deporte de ultra alto rendimiento, Claro. que tienes que dedicarte toda tu vida. Claro. O sea, hay gente que se puede dedicar a eso, sí, pero la mayoría de la gente ve el trading como algo, como una forma de invertir de hobby.
o como para tratar de sacarle lucas a su ahorro, pero el trading técnicamente es un deporte de alto rendimiento y tienes que dedicarle 20 horas al día, no por un año, sino por 200 años. Yo cuando hablo de esto en clase, cuando me toca hacer clases relacionadas a análisis técnico y estas cosas, yo hablo como si yo tuviera mi equipo de la pichanga de barrio y de repente me dicen, tienes que ir a jugar con el campeón de la Champions. Claro. En el trading es así. Es nosotros, personas, individuos, que poco sabemos o pocos conocimientos tenemos, por más años que uno lleve haciendo esto, pero es literalmente ir a jugar en las grandes ligas. Y no hay diferencia. No hay diferencia. Solamente nos separa una pantalla. Entonces, por eso hay que tomárselo con cuidado. Nos detuvimos ahí un poco. Entonces, un poquito de experiencia, gran acierto, gran error si se quiere, pero puro aprendizaje. Y bueno, en este podcast vamos a hablar mucho de conceptos. Vamos a ir hablando hartos conceptos con los entrevistados que a veces va a ser un poco más duro, más difícil de entender para algunos de ustedes que nos esté mirando, porque estamos hablando entre personas que trabajan en la industria. Así que lo más probable es que en el futuro hagamos otros capítulos como este, hablando quizás de conceptos en particular. Yo creo que va a ser, se me acaba de ocurrir esos capítulos, porque yo creo que van a ser necesarios, porque la idea es no hacer capítulos muy largos, para que de esa manera sabemos que de repente uno no está 1 hora, 2 horas escuchando algo, se hace medio complicado. Entonces, para hacerlo más corto, vamos a tratar de extraerle lo máximo posible a las personas que entrevistemos en estos temas que hablamos ahora. Palabras al cierre. ¿Qué consejo, cómo introducir a las personas que nos van a ver en este podcast? ¿De qué cosas queremos hablar también? Sí, yo creo que el ánimo, cómo nació no sé si te acordás por qué nació este podcast, pero fue una llamada que tuvimos por teléfono y fue porque ha habido mucho contenido en las redes que es muy bueno, porque finalmente ayuda a acercar este mundo que es chistoso el mundo financiero, porque yo siempre lo asocio con el médico. Es uno en el que uno vive e interactúa todo el día y uno no tiene ayuda. O sea, uno interactúa y toma decisiones financieras todo el día. Y es una de las cosas más importantes quizás que uno va a destinar por los próximos 20, 30 años todos los días. Y es uno que está solo ahí en el mundo y obviamente todo el contenido que se ha empezado a generar después de la pandemia a nivel global, empezó un aumento importante del contenido financiero, es para tratar de cerrar esa brecha. Y yo creo que ahí cuando hablamos, el objetivo de esto es, hoy día hay una cantidad, no solo de información, sino también de actores muy relevantes en la industria local. Fondos muy buenos, gente que es muy buena para inversión, gente que tiene muy buenas experiencias y que están, no escondidas, porque nosotros las conocemos porque estamos inmersos en el día a día, pero nadie las conoce. Y es muy rico poder traerlos acá, que compartan con nosotros, que cuenten sus experiencias, cuenten lo que hacen, por qué están invirtiendo. Todo lo que me hiciste como preguntas a mí, enfocados en ello, para que también entienda la gente que existe todos estos actores que uno puede ir a buscarlos para poder sacarle más de los ahorros. Creo que eso es lo principal. Y lo segundo, que como mensaje es, uno tiene que ser consciente en esa línea de que toma todo el día decisiones financieras inconscientemente. Y como las finanzas, uno se apoya de los amigos, familiar, la experiencia del tío, la experiencia del carrete para tomar una decisión, es el equivalente a cuando uno va o se siente mal y busca en Google, me duele la cabeza, ¿qué tomo? Y uno va a la farmacia y compra la cuestión. O sea, se autodiagnosticó un fármaco y se cree doctor y no ha estudiado nada y no tiene experiencia y está tomando decisiones que pueden perjudicar su salud, y en finanzas es el equivalente y está perjudicando la salud financiera de la persona. Entonces también es un espacio para poder aportar en esa línea de que la gente sea consciente de que tiene que tomar decisiones financieras responsables y ojalá dar a conocer actores que ayudan en ese proceso también. Absolutamente. Y ahí vamos a estar tratando. Hay muchos que ya quizás los conocen en otros podcasts. Nosotros también hacemos hartas cosas de este estilo con nuestros clientes, pero a nivel privado. Y estamos precisamente trayendo a estos entrevistados para que den una opinión quizás más general, no hablar de alguna inversión en particular, sino que hablar de temas financieros, de finanzas personales, de inversiones y también de experiencias personales. Así que queremos darle ahí un tono más personal
y más general, si se quiere, para que evidentemente podamos aportar un granito de arena, seguir educando financieramente a la gente, aprovechar el espacio que tenemos en YouTube con todos nuestros seguidores, que ha crecido muchísimo la comunidad, y tratar de entregarle este contenido de calidad, y también abrir esta nueva faceta, este nuevo formato en Spotify para que también lo puedan escuchar en la micro, en el metro, en el auto, donde sea, y seguir aportando con este crédito. Así que eso sería a modo introductorio. Gracias, Fernando, por estar acá. Vamos a seguir entrevistando los dos a todos nuestros invitados. Así que nada, síganos, súmense a nuestras redes sociales y acá estaremos para seguir compartiendo educación financiera de calidad. Nos vemos. Nos vemos.